Capítulo 66. La reacción de Raven hacia él fue mixta, por decirlo menos. Hubo un poco de molestia a pesar de la promesa de Crow de que estaba bien con él después de que el Colmillo Blanco pagara su deuda. El hecho de que la pérdida de la reliquia se haya compensado aparentemente no compensó su traición en primer lugar. Sin embargo, esa ira se mantuvo estrictamente bajo control, en parte debido al conocimiento de lo que era y también por el ejército que lo respaldaba. Raven no había liderado la tribu durante tanto tiempo sin saber cuándo no iniciar una pelea. También había en ella un nerviosismo que él podía identificar con demasiada facilidad. Raven temía que ella y la tribu fueran reclutadas por su ejército. Al fin y al cabo, eran criminales, pero todos eran luchadores, y cualquier ejército que se precie preferiría tenerlos entre sus filas que a sus espaldas. Era la decisión lógica que él también debía tomar. Ofrecerles botín u otras recompensas, pero obligarlos a unirse a sus filas con el entendimiento de que no tenían otra opción. Jaune lo interrumpió de inmediato. No estoy aquí para obligarte a ti ni a los tuyos a luchar por nosotros, Raven. Me alegra oír eso. Le ofreció la rama de olivo y ella la tomó, para no molestarlo. La dinámica de poder entre los dos era diferente a como había sido antes, y ambos lo sabían. Raven era cautelosa. Parte de la razón por la que vinimos aquí era para evitar las corrientes de aire de la diosa. Otros pueden estar dispuestos a luchar y morir por la promesa de gloria en la próxima vida, pero yo prefiero que me paguen con algo más inmediatamente útil en esta. La mujer señaló con la cabeza una pila de cojines en el suelo, un espejo de aquello sobre lo que estaba sentada. Sírvase usted misma. ¿Cerveza? Le ofrecería vino, pero buena suerte para encontrar eso aquí. Jaune se calmó. Ruby estaba con Jan, este último absolutamente emocionado de verla, y los demás estaban afuera siendo vigilados por Taeyan. Ren y Nora no estaban emocionados con el lugar donde estaban, pero confiaban en Taeyan, y él los mantendría a salvo. Eso y el simple hecho de que nadie en la tribu se atrevería a causar problemas con un ejército amarrado frente a la costa. Jaune aceptó una jarra de madera y la cerveza que Raven sirvió en una jarra más grande, tanto en la suya como en la suya. Bebieron juntos, y fue sorprendentemente agradable. Esta es una buena cerveza. ¿La hizo la tribu? Encontramos barriles y provisiones en un pueblo cercano. Estaban abandonados, así que nos aprovechamos de ellos. Supongo que los Grimm no atacan el almacenamiento. Los Grimm nunca tocaron el lugar, dijo. Todo estaba en muy buenas condiciones para eso. Parecía más bien que todos se habían ido. Bebió un sorbo. Tal vez se enteraron y se fueron de Mistral antes de que las cosas empeoraran. Winterschne reunió a gente de todos los pueblos cercanos y los llevó a la capital para usarlos como cebo y escudo contra los rebeldes. Todos fueron asesinados por los Grimm después de que Winter muriera. Raven hizo una pausa, con la jarra en los labios, y luego se obligó a beber. Después, dijo, bueno, eso lo explica todo. La mujer dejó la jarra en el suelo. La iglesia dice que tú fuiste la responsable de eso. Yo misma no lo creí. No es que no fueras el Señor Oscuro. Lo vi con mis propios ojos. Simplemente no creí que destruyeras una ciudad que acababas de conquistar. No tenía ningún sentido, y luego huyeras a Menagerie después. Salem mintió. Los que están al mando suelen hacerlo. Es la forma de vida. Mi padre solía decir que se puede saber el poder que tiene una persona por la frecuencia con la que dice la verdad. Si miente, es que todavía está buscando más poder. Son los indigentes los que pueden permitirse decir la verdad. Y los casos muy raros de aquellos que son lo suficientemente poderosos como para ya no necesitar mentir. Jaune se preguntó si él contaba entre los segundos. No se sentía poderoso, y aún así podía darse el lujo de venir aquí y ser brutalmente honesto con Raven, porque sabía que ella no podía permitirse el lujo de antagonizarlo. Tal vez sí contaba entre ellos. Salem envió a los Grimm a Mistral, dijo, observando su expresión. Y luego a Menagerie. La llamada diosa puede controlar a los Grimm, por eso nunca se han molestado en atacar sus ciudades o fortalezas. Cuervo tarareó. ¿No me crees? No creo que tengas ninguna razón para mentirme, admitió, pero también me he ganado mi lugar en la vida al no confiar en nadie más que en mí misma, y tal vez en Crow en alguna ocasión. Más allá de eso, no estoy segura de cuánta diferencia hace para mí de cualquier manera. Ya sea que tú o ella los controlen, siguen siendo monstruos que nos atacarían si nos acercamos. Saber a quién maldecir mientras los aniquilamos es una ventaja, supongo, pero eso es todo. Raven dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué quieres de nosotros?
Ni siquiera sabía que estarías aquí. Lo sé. No lo habíamos planeado, pero es una oportunidad y tú lo sabes. Raven se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido e irritado. Todo esto no es para que podamos intercambiar historias y ponernos al día. Te pregunto, como líder de esta tribu, ¿qué tenemos que hacer para mantenernos al margen de tu conflicto? Era una buena pregunta y Raven tenía razón. Tal vez no hubiera planeado utilizarlos, pero ahora estaban allí y no podía fingir que no existían. Sin embargo, había prometido no obligarlos a luchar y se apegaría a eso. Necesito que la iglesia sepa que estamos aquí, dijo finalmente. Te ahorraré nuestros planes porque probablemente no quieras escucharlos, pero necesitamos que la iglesia venga aquí y luche contra nosotros en lugar de viajar a Menagerie. Raven resopló. No tengo exactamente el oído de la diosa. No, pero eso es lo que necesitamos y tú quieres estar lejos de nosotros antes de que podamos involucrarte en nuestra lucha. Eres una mujer inteligente, Raven. Estoy segura de que puedes encontrar una manera de lograrlo. Raven suspiró y se reclinó. Era una exigencia al fin y al cabo, pero no era un maltrato teniendo en cuenta todas las circunstancias. Podría haber exigido suministros, riqueza, servicio u hombres, y en cambio le ofreció una tarea sencilla sin condiciones. Se dio cuenta de que a ella le molestaba tener que complacerlo, pero lo aceptaría. El trato era demasiado bueno como para no hacerlo, y no era como si quisiera quedarse en Mistral ahora que sabía que allí era donde se produciría la guerra. Habría mejores opciones en Vale con el ejército fuera y distraído. Podemos difundir el rumor, dijo por fin. No podemos permitirnos ir y decírselo directamente o nos obligarán a incorporarnos al ejército, pero no sería difícil disfrazar a uno de los nuestros de refugiado y hacer que se lo cuente a un elegido. El resto podemos alzar la voz en una taberna y hablar de lo que vimos. Las noticias suelen llegar a la iglesia con el tiempo. ¿Será suficiente? No había forma de saberlo. Si funcionaba, entonces era suficiente, y si no, entonces no lo era, pero para entonces no tendrían forma de imponer nada a la tribu. Es suficiente para satisfacerme, dijo. Haremos nuestras propias cosas para hacérselo saber también, así que puede que ni siquiera sea necesario. Prefiero estar seguro. ¿Tu propia historia, eh? ¿Algo que puedas darme como advertencia? No me gustaría que me envolvieran en eso. Evita entonces los pueblos y ciudades costeras. O al menos los más cercanos a Mistral. Ah, Raven hizo una mueca. Tienes la intención de atacarlos. Bueno, eso debería ser suficiente para dar la alarma. También debería ayudarnos si hablamos de los barcos que vimos. Sí, evitaremos esos lugares. Un consejo, sin embargo. Tendrás que arrasarlos. De lo contrario, la iglesia no prestará atención. Jaune frunció el ceño. ¿No lo harán? ¿Por qué no? Ha habido un aumento del bandidaje en los reinos. Me doy cuenta de que debería ser el último en quejarme por eso, pero la competencia es dura y muchos de ellos son aficionados. Desertores, en su mayoría. Están los que se aprovecharon de la escasa seguridad cuando el primer ejército fue a Menagerie, y luego desertores del servicio militar y supervivientes de aquel que no querían volver y enfrentarse a una posible ejecución. Muchos de ellos no tienen hogar ahora, y solo tenían las armas y armaduras que llevaban consigo. No les queda mucho más que hacer que robar para sobrevivir. Normalmente, los elegidos no verían con buenos ojos todo eso e intervendrían, pero con la diosa presionando para que se produzca otro asalto contra ti, todos son llamados a la ciudad para prepararse y recibir entrenamiento de último momento. El reino está sufriendo una hemorragia y la iglesia no quiere traer las vendas. ¿Y qué se supone que deben hacer los pueblos hambrientos cuando las autoridades no los ayudan? Bueno, también tienen que quitarles a los demás. Reacción en cadena. Raven hizo girar su dedo índice en el aire. Y de repente el reino se ve sumido en una casi anarquía. Al menos fuera de los muros de la ciudad capital. Haces un asalto y te vas, y los lugareños sabrán que no tiene sentido enviar un mensaje a la capital. Simplemente regresarán, contarán sus pérdidas e intentarán sacar el máximo provecho de una mala situación. Solo pides ayuda cuando crees que podría llegar. Las cosas estaban mal, entonces. No había pensado mucho en ello, estaba demasiado concentrado en su entorno inmediato. La guerra no era buena para nadie, pero a Salem obviamente no le importaban las personas pequeñas. Sus vidas eran un abrir y cerrar de ojos para ella. ¿Ansel estaba a salvo? ¿Su familia estaba bien? Lo único que lo convenció de que lo estarían fue que su aldea era demasiado pequeña para que valiera la pena atacarla.
Menos de 50 casas y solo suficiente grano para pagar sus impuestos y cubrir sus necesidades. Sin embargo, no era una garantía. Si la gente estaba tan desesperada, entonces tal vez no les importara. Podía entender lo que Raven estaba sugiriendo. Si quemaban la aldea o el pueblo, los supervivientes tendrían que viajar a otro lugar en busca de un hogar. Se dispersarían, ocuparían otras ciudades y pueblos e incluso se dirigirían a la capital. Algunos se unirían al ejército, tanto por venganza como porque no había nada más que pudieran hacer. Aumentaría el ejército de Salem con unas cuantas personas más, nada importante en el gran esquema de las cosas, pero aún así algo por lo que sentirse terrible. Pero la noticia llegaría a Salem. Al enviar supervivientes reales a su ejército, descubriría que el Señor Oscuro había abandonado Menagerie y había atacado Vale. Tendré en cuenta tu consejo, dijo finalmente. Y te reiteraré que debes evitar cualquier pueblo o ciudad costera. Especialmente aquellos que están construidos principalmente de madera. Raven tomó un largo trago y asintió. No durmieron en el campamento a pesar de que Raven se ofreció a hacerlo. Lo hizo por cortesía y todos sabían que no eran bienvenidos. Incluso Taiyam y Ruby sabían que las cosas se pondrían tensas, aunque aparentemente Jan había pedido ir a los barcos para pasar un tiempo con ellos y echar un vistazo al ejército. No vio la necesidad de involucrarse y Taiyam la dejó. Le contó todo a Sienna una vez que regresó. Ella ya sabía lo básico de Adam y Blake, pero él le dio todos los detalles adicionales que había tomado de Raven, incluidas noticias sobre las condiciones de vida en Vale. ¿Tan mal están las cosas?, preguntó. No debería sorprenderme. Mistral es una ruina y Atlas está en estado de shock por su propio ataque. Supongo que todos olvidamos que Vale también podría haber perdido gente. Quemar una ciudad. No creo que nadie esté contento con eso, pero supongo que podemos darle tiempo a los residentes para que salgan con suministros. Jaune asintió. No tenía sentido ser más cruel de lo que debían ser. No quería obligarlos a luchar con nosotros. No tienen las mismas motivaciones que nosotros. De todos modos, no estoy segura de que confiaría en ellos entre los nuestros, dijo. Está bien. No buscamos una batalla campal, así que no necesitamos necesariamente más gente, y mucho menos gente tan indisciplinada como esa. Todos aquí estamos decididos. Sabemos la verdad, por lo que estamos luchando, y estamos dispuestos a dar nuestras vidas si es necesario. Ellos no tienen eso. Nunca lo tendrán. Nuestra moral es buena ahora, pero la incorporación de detractores la hundirá rápidamente. ¿La moral sigue siendo buena? Está aguantando. Nadie ha muerto y no ha habido ningún combate abierto, así que no hay razón para que nadie dude. Espero que las noticias de lo mal que están las cosas en Vale solo las aviven aún más. Será una prueba más de que no se puede confiar en que Salem siga al mando. Las cosas no empezarán a empeorar hasta que empecemos a perder gente. Entonces será cuando la mortalidad y la comprensión de lo peligroso que es todo esto empiecen a hacer efecto. O si nos enfrentamos a una fuerza mayor que la nuestra. Eso tenía que pasar tarde o temprano. A ambos. Lo habían hecho bien hasta ahora, pero había pocas posibilidades de que pudieran mantener el conflicto sin derramamiento de sangre para siempre, y tarde o temprano tendrían que luchar contra alguien. Los faunos también iban a ver a un número mayor de ellos alineándose contra ellos. Creo que deberíamos asegurarnos de que todo el mundo conozca el plan, dijo Jaune. Y me refiero a todo el mundo. Una gran ventaja de nuestras fuerzas más pequeñas es que sabemos que no tenemos espías. Si ven que se acerca un gran ejército, entrarán en pánico, pero si saben que nuestro plan es darles largas, eso debería calmarlos un poco. Ya me he asegurado de que todos los capitanes lo sepan, dijo Sienna, y puedo hacer que se lo transmitan a sus subordinados y así sucesivamente. La única razón por la que no lo había hecho hasta ahora es que nuestro plan siempre fue menos un plan y más una idea vaga. ¿Eso ha cambiado? No del todo. Tenemos que ver cómo reacciona Salem ante nosotros. Al menos podemos compartir el plan de arrasar esta ciudad, o cualquier ciudad que elijamos. Asegurarnos de que todos sepan que les daremos tiempo a los ciudadanos para que se vayan y no les haremos daño. Podrían empezar a preguntarse si no somos tan malos como Salem en todo lo demás. Sienna se reclinó. Había planeado informar a quienes llevamos para que lo hicieran, pero supongo que podemos decírselo a todo el mundo. Se esparcirán rumores si no lo hacemos. Muy bien, me ocuparé de eso. Esos bandidos. ¿Hasta qué punto podemos confiar en ellos? Creo que es suficiente.
No diría que confío en que Raven me cubra las espaldas, pero confío en que respetará el trato más favorable que podría haber esperado. Apuñalarnos por la espalda por algo tan insignificante me parece un desperdicio. Confío en tu palabra. Nos quedaremos aquí 2 días para reabastecernos antes de dirigirnos a la costa occidental de Mistral y desde allí lanzaremos nuestra incursión en la costa este de Vale. Te avisaré si surge algo. Ruby estaba demasiado ocupada con Jan como para pasar tiempo con él, pero Taiyang lo acorraló fuera de su cabaña. Las dos chicas conversaban en voz alta dentro. Parecía que Jan no se había olvidado de su hermana durante el tiempo que habían estado separadas, lo cual era agradable de escuchar. Taiyang, sin embargo, parecía estar en conflicto. ¿Qué pasa?, preguntó Jaune. No aquí. Síganme. Taiyang los condujo a la cubierta principal. El sol se había puesto, la luna estaba en lo alto y estaban allí de pie, disfrutando del aire fresco de la tarde. Jan ha estado preguntando por qué estamos haciendo todo esto, empezó por fin. Ha escuchado a Ruby hablar sobre la reliquia del conocimiento, Salem y nuestra guerra contra la iglesia. Tengo la sensación de que podría querer venir con nosotros. ¿No quieres que lo haga? Se encogió de hombros. Es su elección, y soy muy rico al pensar que puedo hacerlo por ella cuando nunca estuve allí para ella mientras crecía. También soy rico al preocuparme por ella, cuando dejé que Ruby hiciera todo esto. Solo quería decírtelo. Asegúrate de que no te tome por sorpresa. Al final del día, será tu decisión. Jaune asintió. No estaba seguro de por qué había tomado esa decisión, pero lo dejaría pasar. Siena probablemente se encogería de hombros y le diría que era asunto suyo de todos modos. Ella se ocupaba de los faunos y él podía ocuparse de los viejos aliados humanos. De todos modos, ¿por qué quiere unirse a nosotros? ¿Solo para estar con Ruby? Es más que eso. Jan es joven, impulsiva y aventurera. Como la mayoría de los niños de su edad, especialmente en una tribu como la nuestra. Escuchar a Ruby hablar de grandes batallas contra la iglesia, y la gloria de ganarlas, seguramente la emocionará. Especialmente en comparación con caminar penosamente por un reino caído saqueando a los muertos. Suspiró. Los niños de su edad tienden a pensar que son invencibles. Sé que yo lo creía a su edad. El atractivo de la aventura, la gloria y la emoción a veces es todo lo que necesitas. ¿Lo fue? Debió haber sido un niño particularmente aburrido en esa época porque no había sentido nada de eso. Tal vez se debió a que durante su infancia lo habían visto como un niño mentalmente inestable o enfermo, un niño al que había que evitar. Había pasado sus años de juventud queriendo encajar, pero para alguien que ya lo hacía, tenía sentido que añorara otras cosas. ¿Raven y Crow la dejarán ir? ¿Causará problemas? Probablemente no. La tribu es una familia, pero, bueno, Jan es una adulta, lo que podría ser otra razón por la que quiere irse. Es difícil que te sientas muy a gusto viviendo bajo la sombra de tu madre. Ella es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones y vivir con ellas, y Raven lo sabe. Si será feliz o no es otra cosa, pero cualquier discusión probablemente será entre ella y Jan más que entre ella y nosotros. O entre ustedes. Se rió. Puede que tenga algunas palabras que decirme. Desbloquearé su aura si me lo pide. Ruby puede enseñarle. ¿Eso es todo lo que querías preguntar? No todos, admitió Taiyang. Me preguntaba si querías hacer algo con respecto a tu familia. Ah, Ruby quería hacerlo, se preocupa por ti, ¿sabes? Pero no sabía cómo. Como yo era la única que lo sabía, pensé que debía ser yo quien lo hiciera. No estoy seguro, para ser honesto. Quiero verlos, por supuesto que quiero. Es solo que yo, ya no soy la misma persona, ¿verdad? Soy el Señor Oscuro, y ya sea que crean que hice todas las cosas terribles que Salem dijo que hice o no, siempre han sido religiosos. No creo que me odiaran, pero no estoy seguro de que me dieran la bienvenida de nuevo, o incluso de que se sintieran felices de verme de nuevo. Jaune se apoyó en la barandilla de madera del barco. Y los pondría en peligro si me acercara. Todo eso es cierto, pero si Vale es tan malo como he oído, entonces puede que no sean tan seguros como están. ¿No es tentador intentar llevarlos de vuelta a Menagerie? Sí, pero la única forma de que podamos regresar es si derrotan a Salem, y en ese momento ellos estarían a salvo de todos modos. De lo contrario, no los pondría en riesgo para verlos. No le sorprendería que la iglesia los vigilara. Acercarse a Ansel sería un riesgo. Ansel está lo suficientemente lejos de la ciudad como para que puedan mantenerse alejados durante todo este tiempo. Está bien. No voy a insistir.
Pero, como padre que soy, creo que al menos me gustaría saber que mi hijo sigue vivo. O que está vivo. Una carta, por lo menos, significaría mucho para ellos. Se apartó del barco. Y estoy seguro de que puedes pagar a alguien de la tribu para que la entregue por ti. No te costaría mucho y podría significar mucho para ellos. Una carta, sus padres sabían leer, algo que era algo poco común en muchos pueblos. También habían enseñado a sus hermanas, aunque no todas lo habían entendido tan bien. Él sí lo había hecho, sobre todo porque los otros niños lo habían excluido y, por lo tanto, tenía más tiempo a solas para practicar. Sus dedos tamborileaban sobre la madera mientras lo pensaba. Si alguien lo interceptaba, podría meterlos en problemas, pero ¿quién iba a desafiar a alguien como Crow Brandwen? Nadie en Ansel podría amenazarlo. Una sola letra, les debía mucho. Capítulo 67. Tai Yan había tenido razón en lo que se refiere a que Yan quería quedarse con ellos. Jaune todavía no entendía por qué ella querría dejar a la familia que siempre había conocido para viajar con los que no había conocido, al servicio del Señor Oscuro y en una guerra casi imposible de ganar. Sus breves conversaciones con ella no habían revelado mucho más que quería y que se aburría en la tribu. Parecía una razón muy pobre para tomar esa decisión, pero ella no era como él. Yan había crecido como bandida y la lucha y el riesgo eran una segunda naturaleza para ella. Diferentes culturas, se dijo a sí mismo, y lo dejó así. Yan pasaba la mayor parte de su tiempo con Ruby y Tai Yan de todos modos, así que no era su problema. Los días que pasaron reabasteciendo y buscando suministros en Mistral fueron tensos. Al menos para él, pero imaginaba que todos lo sentían. No había ninguna razón para esperar que Salem supiera todavía dónde estaban, pero eso no les impedía tener barcos deambulando por el océano por si acaso. Trajeron tiendas de campaña y refugios a tierra, pero se quedaron lo suficientemente cerca como para poder regresar rápidamente a los barcos y alejarse si era necesario. El estado de ánimo no mejoró en absoluto después de que la tribu de bandidos de Raven se fue. De vez en cuando veían gente. Solo grupos pequeños, 6 eran los más numerosos según los vigías. A menudo eran solo siluetas distantes de 1 o 2 personas, que desaparecían rápidamente, y no habían encontrado a nadie ni se habían comunicado con él. Supervivientes, refugiados, otros carroñeros. No lo sabían. Era poco probable que fueran exploradores de la iglesia, aunque eso no les impediría informar de lo que habían visto a los funcionarios de Vale. Incluso cuando eso era lo que querían, todavía lo mantenía nervioso. Simplemente no parecía posible que no los hubieran notado, incluso cuando intelectualmente sabía que tantos miles de personas no era gran cosa y que el mundo era un lugar grande. Cuando Siena lo llamó, él esperaba que fuera para anunciarle que los habían descubierto, pero en lugar de eso encontró una carta sobre su plan de incursión. Hemos elegido un objetivo decente, dijo. Hay un pequeño pueblo en la costa este de Vale que sirve más como carpintero de barcos que cualquier otra cosa. Tiene muelles más grandes de los que una ciudad de ese tamaño necesita o merece, así que creemos que se ha convertido en uno de sus astilleros principales. Si lo eliminamos, no solo le dirá a Salem que estamos aquí, sino que paralizará su capacidad para igualar a nuestra armada. ¿No estaría bien defendido si fuera tan importante? Eso pensarías, pero ¿qué sentido tiene? Todos nos escondemos en Menagerie y ella tiene que reunir y entrenar a su ejército. Hay muchos reclutas que no tienen experiencia en combate. ¿Por qué desperdiciarían mano de obra defendiendo una ciudad que no será atacada? Siena estaba sonriendo, y con razón. La arrogancia de Salem iba a jugar en su contra, suponiendo que Siena tuviera razón. No se le ocurría ninguna razón por la que no la tuviera. La lógica dictaba que se quedaran en Menagerie. Era lo sensato, por eso su presencia allí debería convencerla de que había perdido la cabeza. Aún no estaba seguro de que no fuera así. Quiero enviarte a hacer eso mañana, dijo. ¿Me envías fuera? Preguntó Jaune, levantando la vista. ¿No vienes? ¿Por qué no? Hay varias razones. En primer lugar, seguramente queremos que los testigos crean que usted está al mando, no yo. En segundo lugar, una fuerza más pequeña se moverá más rápido y no necesita todo el poder de nuestra armada para esto. Podemos quedarnos aquí y buscar más suministros mientras usted actúa. Por último, independientemente de si nuestra gente entiende o no por qué estamos haciendo esto, un ataque a un objetivo civil va a dañar la moral. Al limitarlo a una porción más pequeña de nuestras fuerzas, el daño es menor y puedo seleccionar tripulaciones que creo que podrán manejarlo mejor. Todas tenían buenas razones. No había forma de discutir con ellas. Está bien. Tú lo sabes mejor.
¿Cuántas voy a tener? Creo que 100 hombres en total. No son muchos, lo admito, pero todos y cada uno de ellos tendrán capacidad de aura y estarán formados por lo mejor de lo mejor. La idea es que se parezcan a una especie de guardia real. Dar a todos la idea de que has creado tu propio grupo de elegidos de élite. Siena se rió entre dientes suavemente. Los elegidos del Señor Oscuro. Siena había pensado mucho más en esto que él. Él estuvo de acuerdo con su plan y ella le dijo que habría un barco listo para ellos por la mañana. Un barco. Eso era preocupante, pero ella le aseguró que sería rápido, y que cualquier barco más rápido sería lo suficientemente pequeño para que se hundiera con facilidad. La verdadera amenaza sería si Salem hubiera estacionado a su elegido allí. Si era así, tendría que cubrir el barco de cualquier hechizo de fuego. Al final, Neptune fue el capitán a bordo del Dark Lord's Fury, un barco que, en su opinión, había cambiado de nombre más veces que de ropa en el último año. Las palabras estaban escritas a mano en la proa, a la izquierda y a la derecha, y los nombres antiguos habían sido borrados. Neptune incluso se había puesto una capa negra. Mi padre era un pirata, explicó. ¿Qué puedo decir? Se me contagiaron algunas de sus teatralidades. No habría sido una mala idea llevar uniforme si se nos hubiera ocurrido, dijo Blake, apoyándose en la barandilla de madera cercana. Los 100 que tenía a su disposición se sentían mucho menos frágiles ahora que tenía a Blake, Adam, Ruby, Pirra, Weiss y muchos otros usuarios de aura altamente entrenados a su disposición. Blake continuó sin pausa. Un atuendo o una combinación de colores unificadores nos habrían permitido lucir mucho más organizados. Deberías habérselo comentado a Siena. El desorganizamiento también es bueno, dijo Ruby. Jan se había quedado atrás, sin confiar todavía en su aura. La rubia no estaba contenta con ese hecho. Tal vez esto nos haga parecer más como si una persona caótica y loca nos estuviera guiando. Hablando de locuras, Jaune se volvió hacia Neptune. ¿Tu tripulación sabe por qué estamos haciendo este acto? Él asintió. Ellos lo saben. No te preocupes, nadie entrará en pánico si empiezas a reírte y a hacer declaraciones disparatadas. San y yo hablamos con todos uno a uno y nos aseguramos de que supieran que todo era una mentira. Resultó que Siena y sus amigos también lo habían hecho, así que no fue una tarea tan difícil. Bien. Eso no significa que estén encantados con el plan, añadió Neptune. Somos contrabandistas, no saqueadores, y habrá mucha reticencia a quemar el lugar. Lo harán porque saben por qué tienen que hacerlo, pero no les gustará. Tengan eso en cuenta. Intentaré hacerlo lo menos sangriento posible. Eso ayudará. Navegaron durante 2 días y una noche antes de avistar tierra. Fue tiempo suficiente para reflexionar sobre si la razón por la que no lo habían enviado solo no era para que Siena pudiera traicionarlo, pero luego descartó esos mismos pensamientos. Salem destruiría Menagerie con o sin él en este punto, ya que sabían la verdad sobre ella. Siena lo necesitaba. Sus pensamientos se dirigieron a la mejor manera de hacer un espectáculo del ataque y cómo lograrlo sin matar a nadie. Eso no era una hazaña pequeña. Ya estaba oscuro cuando llegaron a una distancia razonable del pueblo. No le habían dicho el nombre. Estaba iluminado por antorchas y linternas aquí y allá, y un brasero más grande en los muelles para alejar a los barcos en la noche. Algunos de los puntos naranjas se movían, llevados por personas, pero no muchos. Varias linternas unidas a la parte delantera del Dark Lord's Fury también los iluminaban, pero cualquiera que estuviera mirando habría asumido que eran solo otro barco que llegaba de un largo viaje. Todavía no había motivos para entrar en pánico. Siena tenía razón. No están ni remotamente en guardia. Poco profesional, dijo Adam. Aunque no nos esperen, los bandidos existen. ¿O acaso todos ellos se han visto obligados a ponerse a su servicio? Lo más probable es que simplemente no le importe, dijo Weiss con frialdad. Aunque Pirra todavía conservaba cierto respeto por la gente de la iglesia, a la que consideraba engañada, Weiss sentía un odio gélido por todos ellos. Al fin y al cabo, no valen nada para ella. ¿Qué importa si los barren o los matan los asaltantes? Hay muchos más en el lugar de donde vinieron. ¿Pero realmente no apostarían aquí a ningún elegido? Este es uno de sus astilleros principales. Rara vez nos destinaban a algún lugar. Pasábamos la mayor parte del tiempo en la ciudad principal del reino al que nos asignaban. En contadas ocasiones recibíamos órdenes de marchar para limpiar Grim o investigar un avistamiento del Señor Oscuro, pero pasábamos la mayor parte del tiempo rezando, reflexionando sobre nosotros mismos y estudiando textos religiosos. Suena aburrido, dijo Ruby.
Así fue, y ese era el objetivo. Las distracciones habrían interferido con nuestra capacidad de centrar nuestros pensamientos. El objetivo era encontrar la paz interior. O esa fue la excusa que dieron. Ahora creo que era para evitar que viéramos el mundo desde el punto de vista de otras personas, para mantenernos mejor adoctrinados. Y para que los elegidos sigan siendo un pueblo casi mítico, añadió Blake. No querrás acostumbrarte a tus salvadores después de todo. Esto debería ser fácil si no hay ninguno aquí. Solo tendremos que ser amables con cualquier milicia. Amable. La magia no era amable, se mirara por donde se la mirara, y tampoco lo eran las espadas, las lanzas y las flechas. Si se llegaba a una pelea, la gente moriría. No había duda de eso. Sin embargo, eran personas inocentes y no quería hacerles daño. Peor aún, incluso si de alguna manera exponían a Salem más tarde, no lo apoyarían si se hubiera esforzado por matar a personas indefensas. Pero ya era demasiado tarde para preocuparse por eso, porque estaban a menos de 100 pies de los muelles y Neptune los estaba volviendo para frenar su aproximación y ganar más tiempo para actuar. Jaune se mordió el labio. ¿Ozma tenía alguna idea? Si no quieres hacerles daño, necesitas que no se defiendan. Debes quebrantar su moral tan completamente que crean que luchar contigo es una tarea imposible. Romperlos, acércate y déjame en el muelle. Para los habitantes del pueblo, lo primero que supieron de algo malo fue cuando se produjo un incendio en uno de los barcos a mitad de su construcción. La madera, que aún no había sido tratada para que fuera apta para navegar, ardió con más fuerza y más calor de lo debido, iluminando las calles como si fuera el anochecer en lugar de la mitad de la noche. El infierno alcanzó una altura imposible, casi 30 metros en el aire y al menos 40 más que la altura del propio barco. Los residentes salieron de sus casas, muchos con baldés listos para sacar agua de los pozos o del océano mismo para tratar de controlar el incendio antes de que pudiera llegar a sus hogares. Se apresuraron hacia los muelles, donde se toparon con las espaldas de los que habían llegado antes que ellos y se congelaron por alguna razón. Cuando se alzaron las voces y los miembros de la milicia del pueblo se abrieron paso, vieron lo que había hecho que los precedieron se detuvieran. Había una sola figura de pie, recortada contra el infierno, con los brazos extendidos a los lados como si se estuviera ungiendo con fuego. ¿Tú hiciste esto?, gritó un hombre mayor que empuñaba una espada de hierro. La apuntó a la figura oscura. El capitán de la guardia se alejó de los ciudadanos que lo rodeaban, acostumbrado a tomar medidas enérgicas contra criminales y malos en el camino. Retírate o te atravesaré. La figura no respondió y el capitán gruñó y se apresuró a avanzar. Era un hombre, un pirómano loco y, aunque no se le veía el rostro entre las llamas brillantes, la sombra estaba desarmada. Cuanto antes lo sacaran de en medio, antes podrían asegurarse de que no ardiera toda la ciudad. Alentados por su capitán, varios miembros de la milicia lo siguieron. La figura oscura levantó la mano hacia ellos, pero, aún así, no había ningún arma. Fue entonces cuando la pared de fuego que tenía detrás se abultó hacia afuera. Fue algo repentino e inesperado, ya que no había ninguna razón para que el fuego se moviera de manera tan errática. Se expandió como una vejiga a punto de estallar, y entonces lo hizo, esparciendo fuego por el suelo y en arcos de varios pies de altura. Se abrió camino hacia ellos de manera infalible, antinatural, y se retorció de izquierda a derecha, cortando su ataque y encendiéndose en paredes de fuego llameante. El capitán retrocedió tambaleándose a centímetros de quemarse la barba, y sus hombres no estaban mucho mejor. La figura sombría levantó las manos y las golpeó contra los costados como si estuviera abanicando algo. Inmediatamente, el infierno detrás de él se dividió, justo por la mitad. Estalló hacia la izquierda y la derecha, afortunadamente todavía detrás de él, pero explotó de una nave en construcción a 2, luego 3, 4, 5 y más. Los habitantes del pueblo gritaron desesperados y asustados. El fuego no era natural, eso estaba claro, y cuando se disipó de la figura, ya no se veía su silueta. En cambio, cuando su vista se acostumbró a la falta de luz ardiente, el capitán pudo distinguir una capucha y una capa larga y oscura. Había una espada en la cadera del hombre, pero no la había desenvainado. La razón era dolorosamente obvia cuando se bajó la capucha para mostrar su cabello rubio y sus brillantes ojos azules. El pelo rubio y los ojos azules no eran algo poco común, pero ese rostro había aparecido en miles de bocetos distribuidos por todo Vale. No había ciudad, pueblo o aldea que no tuviera uno, y el capitán sintió que se le encogía el estómago. No. No allí. No podía ser. Lamentablemente, no era el único que lo reconocía.
Es el señor oscuro. Gritó alguien. Su voz se escuchó y pronto todos estaban gimiendo y gritando. Deseó poder unirse a ellos, pero tenía un deber. Mantengan la línea. Gritó, animando a sus aterrorizados hombres. De poco servía decirles que podían ganar. Sus hombres no eran estúpidos. Mantengan la línea. Nuestras vidas para protegerlos. Manténganla. La espada en su mano ardía de un rojo cereza y sus dedos la soltaron, silbando. Ark. Silencio. La voz que se oía ante ellos resonó de forma extrañamente profunda y resonante. Hizo vibrar el suelo bajo sus pies y los carteles de madera de los edificios cercanos se agitaron como si los hubiera atrapado un vendaval. Esta ciudad ha sido reclamada en mi nombre. Usted se intromete en mi dominio. El fuego que había a su izquierda y derecha ardía con más fuerza y más altura, proyectando sombras aterradoras sobre los edificios. Los niños empezaron a llorar y, para su vergüenza, también había hombres y mujeres adultos que lloraban. El capitán tembló y volvió a mirar su arma. Seguía silbando. No podría blandirla aunque quisiera. El anciano se lamió los labios. El fuego le hacía cosquillas en la cara. Si aquel hombre, el señor oscuro, quería que murieran, los tenía allí ahora. Pero si quería la ciudad, los cadáveres podrían ser un estorbo. Nadie se atrevía a hablar, así que era cosa suya. ¿Qué quieres? Gritó. Le sorprendió que solo tartamudeara un poco. Estoy aquí por el monstruo que se propone ser Dios. Tú eres irrelevante. Tienes hasta el sol naciente para huir. La gente ya había empezado a hacerlo. No eran tontos, pero él solo podía esperar que se mantuvieran unidos y no pisotearan a ninguno de sus vecinos. Ustedes tienen la ciudad, dijo, levantando sus manos vacías. No podemos luchar contra ustedes. Por favor, déjenos irnos en paz y la ciudad será suya. Más allá de eso, bueno, este demonio no vencería a la diosa, ciertamente no por su cuenta como lo estaba haciendo. Tenían que llegar a Vale e informar a la iglesia. Si tenían hasta la mañana, entonces podría decirle a uno de los muchachos más jóvenes que tomara un caballo y le entregara el más rápido. Podría hacer llegar el mensaje a Vale al mediodía de mañana. El señor oscuro podría no haberse dado cuenta de eso, y seguro como el infierno que no lo iba a mencionar. Tienen hasta el sol de la mañana. El diablo se dio la vuelta. Los incendios no se detuvieron. Estaremos vigilantes. Había un barco en el agua que no había notado con el fuego bloqueando su vista. Los malditos idiotas de los muelles ni siquiera les habían advertido al respecto. ¿Y si creen que pueden contraatacar? Bueno. Ese monstruo no es el único que puede elegir a sus aliados. Levantó la mano y el fuego se elevó desde el barco. En su época, había visto combates navales. Los barcos podían equipar catapultas y éstas podían disparar proyectiles llameantes a otros barcos. Esto no era nada parecido. Había demasiado fuego y se formaban estelas individuales que provenían de demasiados puntos del barco. No se trataba de artillería construida sobre la cubierta. Esto fue mágico. Mucha magia. Llovió sobre el agua que se encontraba junto a los muelles, lo que provocó grandes bocanadas de vapor y agua, y provocó que el océano se agitara y se agitara. No podía contarlas todas, pero debía haber al menos 50. Al menos 50 almas capaces de hacer magia en un barco. Cuando los Grimm amenazaron, tuvieron suerte si recibieron a 2 cazadoras. Con otro gesto el bombardeo se detuvo. Mi propia elegida, mucho más capaz que los charlatanes que emplea vuestra llamada diosa. Advértele, si quieres, que vendré a terminar lo que ella empezó. Primero Mistral, luego Atlas, y ahora Vale. Su hora ha llegado. Sus hombres perdieron el valor y, para ser sincero, él también. El capitán dio la espalda y se apresuró a regresar a la ciudad. Si la palabra del demonio se mantenía, les quedaban 3 o 4 horas hasta que saliera el sol, pero sabía que no confiaría en eso. Nadie lo haría. Agarró a uno de sus hombres por el brazo y le gritó. Reúnan suministros y caballos. Envíen a un jinete inmediatamente para advertir a la ciudad. Todos los demás, evacúen la ciudad por completo. Derriben todas las puertas y asegúrense de que nadie se quede atrás. Saquen a los que sean demasiado viejos o estén enfermos para caminar. Alzó la voz y resonó. La ciudad está perdida. Reúnanse fuera de los muros. La ciudad está perdida. Diosa, protégenos, susurró, mientras hombres y mujeres corrían aterrorizados. El señor oscuro ha llegado. Capítulo 68. La pequeña ciudad ardió.
Se habían abierto paso por las casas y las calles en busca de cualquiera que hubiera intentado estúpidamente esconderse, pero parecía que se habían tomado en serio su advertencia. O la milicia había expulsado a quienes creían que podían esconderse. Había quedado una pequeña cantidad de ganado, que los faunos reunieron y llevaron a la nave hasta que no hubo espacio. El resto fue liberado en los corrales fuera de las murallas de la ciudad, donde podrían pastar durante unas semanas al menos. Con un poco de suerte, para entonces, las fuerzas de Salem vendrían a investigar y encontrarlos. Adam había sugerido matarlos o incluso envenenarlos para que la carne fuera peligrosa, pero esto ya era bastante malo y Jaune no quería pensar en que los sobrevivientes regresaran a escondidas para buscar suministros, comieran la carne y enfermaran. Su guerra era contra Salem, no contra la gente que estaba bajo su mando, así que dejaron el ganado y perdonaron a todos los animales que pudieron. Afortunadamente, la gente de aquí se había llevado mascotas y caballos, así que no hubo nada de eso. Todavía le angustiaba. El pueblo, que había sido el hogar de cientos de personas, brillaba con fuerza en la orilla mientras su barco se adentraba en aguas más profundas. Allí había hogares de varias familias, había escrito historias y ahora todo había desaparecido. Tal vez lo repararan con el tiempo, pero él lo había borrado del mapa y los que vivían allí tendrían vidas mucho más difíciles ahora. Tienes una expresión melancólica, dijo Pirra, entre todas las personas, y se acercó a él. Es difícil considerarte un dictador loco cuando pareces tan agraviado por lo que has hecho. No hay testigos aquí. Tenemos nuestras propias fuerzas, pero sé lo que quieres decir. Y creo que ayuda a que las nuestras puedan ver con qué renuencia lo haces. Nadie está de humor para celebrar y, si lo estuvieras, los molestarías. Debe ser difícil para ti también. Una vez fuiste su protector. Sí. Los ojos de Pirra se cerraron y dejó escapar un suspiro silencioso. Podría afirmar que todavía lo soy y que los estoy protegiendo de Salem, pero solo estaría justificando mis acciones ante mí misma. Sin duda, no se sentirán seguros conmigo cerca. Aún así, esto debe hacerse. No hubo muertes esta noche. Al menos ninguna que sepamos o que podamos cambiar. Si hubiéramos dejado que Salem nos creyera en Menagerie y atacara, entonces miles habrían muerto. Eso era lo que se repetía a sí mismo, pero esos faunos estaban muy lejos y los rostros aterrorizados de aquellos a quienes había intimidado horas antes estaban más cerca. Sus caravanas, que viajaban a lo lejos, corrían peligro a causa de los animales salvajes, los Grimm y los bandidos. Un peligro que nunca habrían experimentado si él no hubiera llegado. El hecho de que construyeran barcos para las fuerzas de Salem los convirtió nominalmente en enemigos y los involucró en la guerra, pero, como Pirra había dicho antes, se trataba más bien de una excusa de su parte. Una justificación para quitarse el aguijón de la culpa. Pero eso no significa que no hubiera sido necesario. Ahora solo queda ver si pica el anzuelo, dijo. Y si vuelve a caer en viejos hábitos. Barra la capital, vale, bullía de actividad. Los banderines ondeaban, los mercados bullían y, fuera de las murallas, filas de hombres y mujeres practicaban con armaduras pesadas, golpeando muñecos de madera o entre ellos, mientras soldados más experimentados avanzaban de un lado a otro por las líneas. Trenes de caravanas y carros pasaban por las puertas cargados de suministros para la campaña, armas, armaduras y, en algunos casos, voluntarios de aldeas periféricas dispuestos a hacer su parte por la diosa. Los elegidos se paraban orgullosos en cada puerta y en cada pared, y vagaban por las calles a caballo en cantidades que rara vez se habían visto antes, salvo en desfiles. Se había reservado una puerta entera para ellos, y a menudo salían en grupos de 2 o 3 para visitar aldeas y buscar a más personas que habían sido tocadas por el don de la diosa o, como se había difundido la noticia de manera preocupante, hombres contaminados por la maldición del Señor Oscuro. La noticia se había extendido como una plaga y había sumido a muchos hombres en un terror absoluto. Se habían formado filas fuera de las iglesias, con hombres que luchaban para que se les hiciera la prueba y se demostrara que estaban limpios, y los que eran encontrados malditos lloraban y sollozaban mientras suplicaban la absolución. Se les había dicho que podían encontrarla en el gran ejército, luchando contra la podredumbre dentro de sus propios cuerpos, y casi todos habían estado de acuerdo. A los que no, se les había concedido la única misericordia que la Iglesia podía conceder. Fue una época difícil para muchos, y en tiempos difíciles la fe era más importante que nunca. Los sacerdotes celebraban oraciones masivas en la plaza y las calles, y las puertas de las numerosas iglesias y templos estaban abiertas a todas horas del día y de la noche.
Todos sabían que el Señor Oscuro había atacado a Mistral y ahora a Atlas, y temían que Vale fuera el siguiente. La diosa nos protege. Gritó un predicador desde una plataforma de madera. La diosa está aquí, con nosotros, y se prepara para librar una guerra santa contra las fuerzas demoníacas del Señor Oscuro. Es vuestro deber apoyarla en todo lo que podáis. Prometeos a sus legiones o, si sois viejos y enfermos, compartid vuestra casa con sus soldados, dadles comida de vuestras propias despensas y ofreced toda la ayuda que podáis. Solo juntos, y bajo su gracia, resistiremos la tormenta que se avecina. Junto al predicador colgaban de la horca 3 personas, con sus rostros distorsionados en color y forma mientras sus cuerpos se retorcían lentamente en las cuerdas anudadas. Desertores del ejército, cobardes que traicionarían a la diosa antes incluso de entrar en combate. Los hombres buenos podridos por el toque del Señor Oscuro eran vistos como víctimas, y se les ofrecía un final pacífico si lo deseaban, pero aquellos que no tenían tal excusa pero aún así escupían sobre su bondad merecían un final sin dignidad ni piedad. Los niños habían empezado a apedrear los cuerpos con piedras y rocas, aplaudiendo cada vez que golpeaban la carne y hacían que los cuerpos bailaran sobre las cuerdas. Una carretilla delante de la horca estaba creciendo con alimentos y suministros donados por los fieles. En las grandes iglesias, los elegidos se entrenaban extensamente en magia. Las superioras cazadoras se movían arriba y abajo por los pasillos, hablando en voz alta. La superiora cazadora Glinda Godwitch golpeó con una fusta el brazo de una joven para corregirla. Tradicionalmente, se te ha concedido la libertad de especializarte en magia o combate, pero el Señor Oscuro ha elegido centrar su atención en lo primero. Incluso la cazadora superior Winterstne fue superada por él, y los valientes supervivientes de la batalla en la Isla Oscura nos cuentan que hicieron un uso extensivo de la magia del fuego para protegerse de los barcos. Más de lo que se puede decir que provino solo de él. Un ejército de usuarios de magia, entrenados en sus artes más destructivas. Lloverán sobre nuestras fuerzas cuando llegue el momento, y los hombres y mujeres valientes que empuñen la espada y el escudo te buscarán para que los protejas. Es tu deber, que te ha sido otorgado por la diosa, dominar el don que te fue otorgado, y es tu deber utilizar ese don al servicio de su ser divino. Somos bendecidos, pero esas bendiciones no llegan gratis. Debemos estar preparados. Estaremos listos, corearon. Debemos perseverar. Perseveraremos. Por la diosa. Por la diosa. Un sacerdote anciano se deslizó por el salón, con la cabeza inclinada, y se acercó a ella. Glinda le hizo un gesto a otro elegido para que continuara con la instrucción mientras ella se ocupaba de él. El hombre mantuvo la cabeza agacha y las manos entrelazadas. Cazadora superiora, traigo un mensaje de su yo divino. ¿A mí? Preguntó Glinda, sorprendida. Obedeceré, obviamente. Dilo. La diosa invita a los superiores a hablar con ella inmediatamente. Confieso que no sé el propósito, no me corresponde, pero nos han enviado para convocarlos a todos al palacio. Eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que necesito saber. Gracias por su servicio. Atenderé a la diosa de inmediato. No le tomó más que un momento reunir a las elegidas con más inclinación hacia la magia y darles instrucciones para que siguieran enseñando a las demás. Afortunadamente, no fue ella la única que intentó ponerlas en forma. La mayoría de las cazadoras elegían el combate y el uso del aura para proteger el cuerpo, pero había algunas con talento para la magia de la diosa, y esas ayudarían a guiar a las demás. Después de eso, fue un viaje corto hasta el palacio y un tiempo más corto para ser revisada y permitida una vez que entregó sus armas. Ella, junto con muchas otras superioras cazadoras, incluidas las de Atlas y Bakuo, fueron guiadas a un comedor. Glinda tomó su lugar en la mesa larga, pero no esperaba comida. El momento no era el adecuado y se les habría informado con anticipación. Aún así, los sirvientes vinieron y les brindaron refrigerios, por lo que estaba agradecida. Hubo un murmullo silencioso entre las elegidas reunidas, pero eso se detuvo de inmediato cuando se abrieron las grandes puertas. Como uno solo, se levantaron, hicieron una reverencia y mantuvieron esas reverencias cuando entró la diosa. Glinda se sintió impresionada, y no por primera vez, por su mera presencia. El poder irradiaba de la diosa y se filtraba a través de cada uno de ellos. Era aterrador, pero también inspirador, y se imaginó que era similar a lo que la gente normal sentía ante ella u otros elegidos. La diosa estaba vestida con túnicas blancas con detalles dorados ese día. Se sentó en el trono en el otro extremo de la mesa, luego hizo un gesto con la mano para que se sentaran. Todos lo hicieron y esperaron a que ella hablara.
La primera de mis elegidas, dijo Salem, con su melodiosa voz que se escuchaba en el silencio. Nunca tuvo que alzar la voz, porque nadie hablaría por encima de ella intencionadamente. Os he reunido aquí hoy porque tenemos noticias desgarradoras. El gran enemigo, el Señor Oscuro, ha sido visto en suelo baleano. Glinda se sintió conmocionada. Y enferma. Y confundida. Desesperadamente, deseaba preguntar si estaba segura, pero cuestionarla era impensable. Aún así, Glinda podía ver la incertidumbre en todos los demás. El Señor Oscuro se había fortificado en su nueva isla natal con numerosos idiotas blasfemos que apoyaban su causa. ¿Por qué se iría y vendría aquí? No tenía sentido. Los refugiados de la ciudad portuaria de Salem hizo una pausa y la sirvienta que estaba a su lado se inclinó para susurrarle el oído. Era raro verla sin información, por muy omnipotente que fuera, pero Glinda solo podía suponer que el Señor Oscuro interfería. Los refugiados de la ciudad portuaria de Tansbrook llegaron a la ciudad hoy, después de verse obligados a huir del Señor Oscuro Jaunearki, a lo que él se refería, sus propios elegidos. La ciudad fue quemada hasta los cimientos. Salem hizo un gesto con la mano. «Puedes hablar». Así lo hicieron de inmediato. Si bien todos guardaron silencio ante la diosa, no se les brindó la misma cortesía a los demás y sus voces se alzaron una sobre la otra. Glinda fue una de las pocas que se quedó callada, aunque más porque sabía que no la escucharían que por cualquier otra razón. ¿Huyeron en lugar de luchar? Deberían haber rastreado el próximo movimiento del Señor Oscuro. ¿Ha desembarcado? ¿Debemos prepararnos para marchar? El tonto ha salido de detrás de sus muros. Debemos cazarlo antes de que pueda retirarse tras ellos. Una y otra vez, con muchas de las mismas ideas expresadas de diferentes maneras por diferentes personas. La diosa permaneció sentada, con los ojos cerrados, los labios en una fina línea, despreocupada e indiferente a la creciente tensión en el comedor. Eran momentos como estos los que daban fruto a pensamientos potencialmente blasfemos como por qué no tomaba el control, o por qué permitía que continuara, pero Glinda se dijo a sí misma que probablemente era una prueba. No se podía esperar que la diosa hiciera todo por ellas, o no serían dignas de ella. «Diosa mía, si me lo permites», dijo Glinda, en un momento en el que los demás habían hablado hasta quedarse roncos y necesitaban beber. ¿Ha habido más información sobre dónde está el Señor Oscuro o qué planea? Los ojos verde azulados de la diosa se abrieron y se fijaron en ella. La información de nuestros exploradores sugiere que hay una gran fuerza presente en la isla de Mistral. ¿Exploradores?, preguntó alguien. No sabía que habíamos enviado exploradores allí. ¿Quiénes? El sentimiento era compartido. Glinda estaba segura de que habían reunido todas sus fuerzas en Vale, pues esperaban que atacaran Menagerie en una gran cruzada. No tenía sentido explorar un reino abandonado. Salem, sin embargo, miró fijamente a la mujer que le había preguntado. Los detalles no tienen por qué preocuparte. Mis acciones van más allá de lo que puedes entender. Tengo ojos en muchos lugares. Soy un explorador leal y confiable. Eso es todo lo que necesitas saber. La mujer hizo una profunda reverencia. Perdóname, mi diosa. No quise hacerte preguntas. Basta. Salem alzó un poco la voz y todos guardaron silencio. No te trajeron aquí para decidir nuestro próximo curso de acción. Yo ordeno. Tú me sigues. Te convocaron para que pudieras preparar mis fuerzas y asegurarte de que todos mis elegidos estén listos para enfrentarse a su... Apretó los puños sobre la mesa. Marcharemos hacia Mistral. Para enfrentarlo en campo abierto. Glinda se mordió el labio entre los dientes. ¿Era eso prudente? Quiso preguntar. El hombre había abandonado Menagerie, lo que les presentaba la oportunidad perfecta para entrar y eliminar su base de poder, además de impedirle cualquier vía de retirada. Además, su flota estaba debilitada y transportar el ejército a Mistral tan pronto sería difícil. Requeriría varios viajes. El Señor Oscuro tenía que saberlo, por eso atacó Vale pero se retiró a Mistral. Parecía una trampa. Pero esos pensamientos eran blasfemos. Se trataba de la diosa, y su palabra los había guiado durante miles de años. ¿Quién era ella, en su arrogancia, para creer que sabía más? Pensar en esas cosas, aunque fuera por un momento, justificaba una profunda introspección y tal vez un poco de penitencia por su parte. Decirlas en voz alta, aquí entre las otras cazadoras superiores, sería un sacrilegio. Y, sin embargo, Glinda vio las mismas expresiones en los rostros de tantas otras aquí presentes. Muchas de las superioras conocían la guerra. Sabían cómo funcionaba.
Podían sentir que esa no era la decisión estratégica correcta. Y aún así, era la propia diosa. Seguramente, había más de lo que ella sabía aparte de ellos. Glinda sintió que su duda se disipaba con otra nueva duda, esta vez sobre sus propios pensamientos. Dudaba de su propio análisis. Si Salem creía que debían marchar hacia Mistral, entonces, en lugar de haber un fallo en eso, podría haber un fallo en su propio matiz táctico para dudar de ello. El hecho de que un plan pareciera simple y poco refinado en la superficie no significaba que lo fuera. La diosa tenía sus razones, y era su deber averiguar cuáles eran. No cuestionarlas. ¿Crees que la niña que lo acoge ha sido presa de la locura, Santísima? Preguntó Glinda. Salem la miró con un breve asentimiento. Creo que sí. ¿Por qué, si no, se alejaría de su hogar seguro para atacarme? La locura lo ha llevado a la arrogancia y supone que puede lograr lo que miles de personas antes que él no han logrado. La historia se repite. Puede que esto sea nuevo para todos ustedes, pero yo he estado aquí miles de veces antes. Es tan regular como un reloj. Marcharemos sobre ellos y los destruiremos. Como siempre ha sido, como siempre será. Glinda asintió, abandonando sus dudas y abrazando su fe. Será como tú ordenes, dijo, prestando su voz al coro que iba en aumento. La diosa así lo quiere. Capítulo 69. Los barcos se están reuniendo al norte de Vale. Esa fue la noticia que le dio una de las naves de reconocimiento de Siena, elegantes naves que podían recorrer grandes distancias y moverse con rapidez, encargadas de estar atentas a cualquier señal de que Salem estuviera preparando su armada. Jaune había temido, por un momento, que no mordiera el anzuelo, pero por supuesto que lo recogería lejos de la costa este donde lo habían avistado. No quería asustarlo ni darle la oportunidad de prender fuego a las naves. Todo iba según lo previsto, pero esa no era razón para bajar la guardia. Salem todavía tenía todas las ventajas, y estaban a una batalla campal de ser aniquilados. ¿Hay alguna señal de que elegidos hayan sido enviados a Mistral? Ninguno, señora, dijo el fauno que trajo el informe. Hemos tenido más barcos estacionados en la costa oeste para ver si se han introducido fuerzas. No ha habido movimiento. Parece que quieren hacer esto de una sola vez. Eso parece, convino Siena, mirando a Jaune. Eso encaja con nuestras suposiciones sobre su ego. La pregunta ahora es si su arrogancia está fundada o no. Jaune tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera de Siena, que estaba pegada al suelo de su camarote. ¿Cuánto tiempo llevaría reunir un ejército completo? Estás preguntando a la persona equivocada. Aquí nadie ha tenido que lidiar con el tipo de logística que tiene la iglesia. Estás convocando levas de cada ciudad y aldea de los 2 reinos restantes. Semanas al menos, pero es muy posible que meses. Pero no creo que ella pueda permitirse esperar tanto tiempo. Él tampoco. Si Salem pensaba que estaba lo suficientemente loco como para dejar Menagerie, entonces necesitaba atacar rápido y acorralarlo antes de que recuperara la cordura y regresara a la fortaleza de la isla. Eso significaba que se movería tan pronto como sintiera que tenía suficientes hombres, y no cuando llegaran todos. Se les podía ordenar a los extras que llegaran poco a poco o que se reunieran en otro lugar como refuerzos. Significaría 2 ejércitos en la práctica, pero el primero sería el más selecto, ya que sus soldados más entrenados ya habrían estado en Vale. El segundo estaría formado por una leva campesina entrenada y un puñado de leñadores y cazadores de animales de todo el reino. Era dudoso que guardaran a algún elegido para el segundo ejército cuando ahora podría tratar de abrumarlos con aura y magia. Si de alguna manera logramos derrotar al primer ejército, entonces quedará en completo desorden, aunque todavía tendría a los Grimm y no habría ninguna razón para no usarlos. Jaune hizo una mueca y corrigió sus notas mentales. Salem tenía 3 ejércitos. Al menos el tercero no podía usarse justificadamente para reforzar al primero o al segundo, pero tal vez fuera tan peligroso como uno formado por soldados de élite y elegidos. Ahora ves por qué la victoria se me ha escapado durante milenios, dijo Ozma. Si se tratara de un solo ejército, podría haber ganado a Ceones, pero ella siempre tiene más ejércitos esperando entre bastidores. Algunos humanos, algunos monstruos y luego está la propia Salem. No pienses que es un ser indefenso que depende de los que están por debajo de ella. Ella es el ser más poderoso de este mundo. Entonces no debería aceptar ningún combate 1 contra 1. Ciertamente no. Puedo brindarte conocimiento y sabiduría, pero ella tiene decenas de miles de años de experiencia con la magia y su forma física es casi inmortal. No puedes ganar una pelea así.
La única solución real es expulsarla, obligarla a abandonar las tierras y poner a la gente en su contra. Siena habló por encima de la voz de Ozma. Buen trabajo. Intercambia tareas con otra tripulación y haz que ocupen tu lugar. Necesitamos saber cuándo zarpan. No tiene mucho sentido que los ataquemos hasta entonces. Sí, señora. El fauno se marchó. Los estamos atacando, ¿verdad? Preguntó Jaune. ¿No fue ese siempre el plan? ¿Tienes una idea mejor? No, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Y tú sabes más de cuestiones de combate naval de lo que yo podría jamás. Solo tengo curiosidad por saber si esto es una buena idea cuando nos superan en número. Aunque confío en que tengas una razón. Siena se relajó un poco, contenta de saber que no la estaba desafiando. En realidad, simplemente sentía curiosidad. Había pensado que lo mejor que podían hacer era dejar que el ejército de Salem desembarcara, embarcarse y dejarlos atrás, y mantenerlos persiguiéndolos. No había pensado que tendrían una oportunidad en mar abierto. Las batallas en el agua no se parecen en nada a las que se libran en tierra, explicó. Los números son menos importantes debido a la dificultad de atravesar el agua, lo que hace que el equipo y las formaciones sean los rasgos dominantes. En tierra, si atraes al enemigo hacia una trampa, puede reaccionar rápidamente y enviar caballería para liberarlo, o puede retirarse rápidamente y algunos lograrán escapar. Otras fuerzas también pueden chocar contra las tuyas cuando actives la trampa, aprovechando el caos. Eso también existe en mar abierto, pero todo es mucho más lento y deliberado. Siena colocó una daga sobre la mesa. Imagina que este es un barco que acaba de ver a su aliado siendo atraído hacia una emboscada. No puede simplemente darse la vuelta y correr a ayudarlo. Debe maniobrar para posicionarse. La inclinó ligeramente. Pero ni siquiera eso es tan simple como poner un pie atrás y girar. El capitán tiene que gritar para que se ajusten las velas. Eso lleva tiempo. El timón tiene que girar, la tripulación tiene que actuar, y un barco solo puede moverse tan rápido como lo permita el viento, o los remos. Empujó lentamente el cuchillo sobre la mesa, inclinándolo en un giro mientras lo hacía. Desde notar que un amigo está en peligro hasta reaccionar y moverse para ayudarlo, puede llevar entre 5 y 10 minutos, dependiendo de las condiciones y de lo lejos que se encuentre. Tiempo de sobra para hacerlo. Ya veo, Jaune se rascó la barbilla. Entonces, los planes que se hacen con antelación importan mucho más en las batallas navales que en las normales. Exactamente. Los planes de batalla son importantes en todo tipo de batalla, obviamente, pero son mucho más propensos a salir mal en tierra. Por eso los subgenerales deben ser capaces de adaptarse y reaccionar. También ayuda el hecho de que los números no son tan útiles de inmediato. Los barcos ocupan espacio y no se puede pasar una pica por encima del hombro de un aliado. Cuando las líneas se encuentran, de repente no hay espacio para todos los barcos que están detrás. Pueden disparar flechas o usar equipo de asedio si no les importa el riesgo para sus amigos, pero la única otra opción es navegar hasta el otro lado, lo que lleva mucho tiempo, o deslizarse hasta sus propios aliados, abordarlos y usar su barco como puente para llegar al enemigo. Ambas pueden funcionar, pero las condiciones del agua nuevamente determinan cuánto tiempo llevará. No es que queramos permitir que el abordaje ocurra con las cazadoras de su lado, supongo. No si podemos evitarlo, pero nos concentraremos en causar el mayor daño posible a la mayor cantidad de barcos posible sin hundir demasiados. Obligarlos a perder tiempo transportando barcos, reparándolos o trasladando a la gente de un lugar a otro. Cualquier cosa para mantenerlos en el agua más tiempo para que sus suministros puedan comenzar a escasear antes de que lleguen a Mistral. Siena sonreía mientras cogía el cuchillo y lo guardaba en la funda. Cuanto más grande se hace un ejército, más complicadas se vuelven sus líneas de suministro, y si esas líneas vienen de Vale, entonces nos aseguraremos de que nunca lleguen a Mistral. Ese enorme ejército se quedará atrapado en tierra, haciendo lo posible por sobrevivir y buscando comida y cazando. Mientras tanto, comemos los suministros que Vale envía para alimentarlos y que interceptamos, finalizó Jaune. Nos convertimos en piratas. Pero también tendremos que mantenerlos ocupados en Mistral o simplemente intentarán evacuar la isla y volver a casa por la fuerza. Ese será tu trabajo. Yo me siento más cómoda en el agua. Tienes en tu cabeza a alguien con miles de años de experiencia en batallas terrestres. Siena frunció el ceño. Aunque intenta asegurarte de que no termine como siempre lo hicieron esas. Dejaré muchos buenos faunos bajo tu mando y espero que te comportes bien con ellos. Entonces no hay presión.
¿En qué consiste el trabajo mientras tanto? Suministros. Tanto para obtenerlos como para destruir todo lo que las fuerzas de la iglesia puedan reunir cuando desembarquen. Siena dio un golpecito al mapa. Obviamente, eso será en la costa oeste. Tendrán que desembarcar poco después de que los ataquemos. En algún lugar por aquí. Si quieres hacer algo, entonces lleva a algunos de tus hombres y asegúrate de que la iglesia no encuentre nada de valor cuando lleguen a la costa. Fue extraño volver a atravesar Mistral. Antes, el país estaba tranquilo y las carreteras estaban deshabitadas gracias a las leyes de Winterstschne que impedían que nadie pudiera viajar sin permiso, pero ahora esas mismas carreteras conectaban con aldeas y poblados silenciosos. Las casas estaban abandonadas, a veces quemadas y a veces inmaculadas. Jaune iba a la cabeza de una pequeña columna formada principalmente por carros tirados por caballos. La mayoría de ellos estaban vacíos, y algunos ya habían sido cargados con comida y enviados de vuelta. La mayor parte de la comida en las casas estaba podrida, pero se habían topado con animales que aún no habían muerto en los grandes pastizales y con campos de cultivo que todavía estaban creciendo. Es extraño ver los campos como si todavía estuvieran siendo cuidados, dijo Ruby, cabalgando a su lado. Jaune tarareó. Es fácil olvidar que Mistral cayó hace apenas unos meses. No ha habido invierno desde entonces, así que los cultivos siguen creciendo. ¿Deberíamos parar y cosechar esto? No, respondió Nora. Había venido, sin Ren, para servirles de guía. Jaune recordaba vagamente algunas partes del país, pero aquella había sido su tierra natal. Es mejor que primero tomemos la costa, donde desembarcarán. Siempre podemos volver a buscarlas más tarde. Tiene sentido. Pero en las zonas costeras no hay pesca. Un poco de ambas cosas. Incluso en esos lugares hay pequeñas granjas. Hay que recordar que los Stschne no nos permitían comerciar entre nosotros. Si un pueblo solo tuviera pescado, eso sería todo lo que podrían comer. En los prados que bordeaban los caminos pastaban algunos ciervos salvajes que servirían de alimento al ejército que se acercaba. Había pocas posibilidades de ahuyentarlos a todos y matarlos a todos tampoco iba a funcionar. Lo máximo que podían esperar era que, con los campos quemados, los ciervos se marcharan a otro lugar en busca de hierba fresca. Pasó otra hora de viaje sin que se observara vida humana en tierra. A lo lejos, más allá de la costa, apenas se podían distinguir las velas de los barcos que pertenecían a su propia flota. Se dirigían a Vale o patrullaban las aguas entre Vale y Mistral, y serían su primera indicación de que algo andaba mal. No es que esperara que Salem pudiera moverse todavía, dada la gran cantidad de gente que tenía que organizar. El pueblo pesquero en el que se detuvieron resultó ser más familiar de lo que esperaba. Era el mismo en el que había desembarcado por primera vez en la isla y el lugar todavía estaba intacto. No había nadie allí, por supuesto, lo que significaba que habrían estado entre la mayoría de los que Willow obligó a ir a la ciudad y luego fueron masacrados por los Grimm. Jaune tiró de las riendas de su caballo y lo detuvo justo afuera, en el camino sucio con los carros. Ruby, Nora y yo revisaremos el pueblo. El resto de ustedes recolecten lo que puedan en los carros y luego prendan fuego al resto. No queremos que quede nada para que la iglesia lo coma. Los distintos faunos dieron su aprobación y se bajaron de sus monturas. Sería un trabajo duro, similar a una cosecha propia, pero afortunadamente los aldeanos habían dejado atrás gran parte del equipo. Guadañas y bolsas estaban apiladas junto a un granero al aire libre con las puertas abiertas de par en par, y allí también había barriles de madera listos para la cosecha final. Los faunos se apresuraron a sacarlos y a aparcarlos junto a los carros, luego tomaron las otras herramientas y se pusieron a trabajar. Destruyan todas las redes y los equipos de pesca que vean, dijo Nora, asintiendo con la cabeza hacia él y Ruby mientras caminaban entre las casas. Y me refiero a destruirlos. Cortar algunas redes no servirá de nada si pueden volver a tejerlas. Quémenlas. ¿Deberíamos quemar también las casas? Preguntó Ruby. No. Que pierdan el tiempo pensando que encontrarán algo útil y que busquen en todas las casas. Había un matiz cruel en las palabras de Nora, como si estuviera disfrutando de la idea de que esa gente hambrienta tuviera que luchar por sobrevivir aquí. Quiero que sepan cómo se sintieron aquellos que tuvieron que vivir aquí bajo el gobierno de la magnánima iglesia. Que experimenten el mismo hambre que nosotros. ¿Se suponía que debía decir algo? Ruby parecía querer hacerlo, pero ninguno de los dos sabía qué, y de todas formas tenían un trabajo que hacer. Jaune entró en la primera casa y miró a su alrededor.
Casi todo había quedado atrás, y sin embargo era obvio que alguien más había llegado antes que ellos. La tribu de Raven, o tal vez otros carroñeros, o incluso sobrevivientes del saqueo de Mistral antes de huir. Las pertenencias estaban por todo el suelo, y los cofres de madera, barriles y cajas habían sido destrozados. Se habían llevado objetos de valor, incluida ropa y telas, pero todavía quedaban algunas cosas útiles. Por un lado, una gran red que alguien había estado reparando a medias yacía sobre una mesa, con aguja e hilo cerca. Podría usarse para pescar con un poco de remiendo. Disculpándose en silencio con quienes alguna vez la poseyeron, tomó el borde de la red y goteó aura en ella, quemando lentamente la cosa. Las llamas se atrevieron a lamer la mesa, pero las apagó antes de que pudieran apoderarse de ella. Pasó a otro cuando Ruby salió del suyo, y Nora poco después llevaba algunas varas y cordel en la mano que arrojó a una pila para quemarlos más tarde. El pueblo no era tan grande, tal vez había 10 casas en total, pero una vez habían capturado suficientes peces para enviarlos de regreso a pueblos más grandes e incluso a la ciudad misma, por lo que había mucho potencial aquí que no podían dejar caer en manos enemigas. Un campo de maíz ya estaba ardiendo salvajemente, con un ruido casi ensordecedor por los estallidos y crujidos constantes. Era solo uno por ahora, por lo que el fauno debió haber decidido cosechar de los demás. Sin embargo, el fuego se estaba extendiendo, aunque Jaune dudaba que llegara a los bosques cercanos. «Señor», gritó un fauno, que se acercaba trotando. «Queríamos saber si también deberíamos envenenar la fuente de agua. Marrick cree que si arrojáramos algunos cadáveres de animales allí, cualquiera que bebiera de ella se arrepentiría pronto». Quemando los cultivos, envenenando los pozos, se sentían cada vez más como los malos aquí, aunque no importaba mucho ya que Salem había masacrado a la población de Mistral en masa por atreverse a rebelarse contra ella. «Hazlo». El fauno, un muchacho de su misma edad, si es que era mayor, se rió y corrió hacia los carromatos. Estaban casi alegres por todo esto. No estaba seguro de por qué. Cada acción que se toma ahora refuerza en su cabeza la idea de que no tenemos intención de desperdiciar sus vidas, dijo Ozma. Temen una batalla abierta y se sienten aliviados de que se estén utilizando tácticas deshonrosas, pero seguras, como esta. No nos hace ningún daño y les mantiene de buen humor. Déjenlos tranquilos. La moral es algo que no entiendo muy bien, murmuró Jaune. ¿Algún otro consejo? No te desanimes por las amenazas, los gritos de guerra, los alaridos o las demostraciones de increíble agresividad y violencia antes de una batalla. La gente se anima porque es difícil matar a otra persona. Pero si puedes convencerte de que son malvados, entonces se vuelve más fácil por un tiempo. A veces, simplemente gritarle al enemigo y escuchar los gritos de todos tus aliados a tu alrededor es suficiente para calmar tus nervios. Tenía sentido. En cierto modo, le resultaba igual de tranquilizador escuchar a Ozma hablar en su cabeza, como un recordatorio de que no estaba solo. Supuso que eso era lo que todos necesitaban también en una batalla. La seguridad de que no estaban solos en ella y de que alguien, o muchos alguien, los respaldaban. Jaune se preguntó lo aterrador que sería existir al borde de una formación de batalla y saber que, aunque todos los demás tenían a alguien en ambos lados, tú estabas completamente expuesto. También sería más fácil romper y correr. Esa sería una tentación constante. Jaune. Ruby asomó la cabeza en la casa que él estaba revisando. Tenemos un problema. Maldita sea. ¿Qué pasa? Bueno, no somos nosotros en sí. Son las naves, que están en una pelea con alguien. O algo así. ¿Salem ya había lanzado su armada? No. Si lo hubiera hecho, las naves de patrulla seguramente no las habrían atacado. Salió corriendo y encontró rápidamente al fauno, junto con Nora, mirando hacia el mar. Allí, no era difícil distinguir los dos barcos de aspecto muy diferente que navegaban uno al lado del otro. Estaba demasiado lejos para ver las flechas que se disparaban, pero las breves lenguas de color naranja sugerían que se estaba lanzando magia desde el barco fauno. Fue solo uno. Combate uno contra uno. ¿Crees que están patrullando las aguas tan bien como nosotros?, preguntó Nora. Tendría sentido, ¿no? No quieren caer en una emboscada. No creo que quisieran participar si solo estuvieran explorando, dijo Ruby. Hubo varios destellos de luz más, esta vez en ambos sentidos. Y no creo que se arriesguen a elegidos en una nave de exploración. Pero sigue siendo solo una nave. ¿Qué están haciendo? Es una vanguardia, dijo Jaune. O, mejor dicho, repitió lo que Ozma susurró. ¿Qué? Nora se volvió hacia él.
Pero tú y Siena dijisteis que no enviarían a nadie por delante. Dijisteis que esperarían hasta que pudieran reunir a todo el ejército. Lo dijimos porque era lo que habría tenido más sentido. No creíamos que fuera tan estúpida como para diluir sus fuerzas de esa manera, maldijo en voz baja. Deberíamos haber esperado que su arrogancia llegara tan lejos. Tenemos que retirarnos. Esa nave podría estar llena de elegidos. Necesitaremos más gente si queremos eliminarlos. Olvídense de las cosechas. Gritó Nora. Quemen los campos, tomen lo que ya tenemos y váyanse. Su propia nave también se había dado cuenta de su error ahora que la magia estaba siendo lanzada libremente. Se estaba alejando y, afortunadamente, la nave de la iglesia no se molestó en seguirla. Se dirigía hacia tierra, no hacia su tramo de costa, sino más arriba. Lo suficientemente cerca como para que no pudieran darse el lujo de estar allí cuando aterrizara. Podía llevar a unos pocos elegidos, pero podría haber habido 100 allí. Era hora de partir. Había que decírselo a Siena. Capítulo 70. Siena casi no les creyó cuando regresaron. La idea de que Salem enviara una vanguardia era ridícula, porque sin importar lo buenos que pudieran ser esos cientos o más, tenían que saber que tenía al menos unos pocos miles bajo su control, algunos de los cuales podían usar aura y magia en algún nivel. La calidad era buena y todo eso, pero eso no invalidaba la cantidad. Es arrogancia, dijo Taiyang, colocando una mano sobre la mesa. Sus hijas estaban de pie a ambos lados de él, una bandida y la otra, esencialmente, su primera elegida. Esta es una decisión tomada por negarse a creer que ella puede estar equivocada. ¿Y si es una trampa? Preguntó Nora. No se puede poner un cebo tan valioso, respondió. Una nave llena de elegidos sería un multiplicador de fuerza en el campo de batalla, y no querrían correr el riesgo de perderlo. Y más allá de eso, no tienen su flota preparada. ¿Cómo pueden tendernos una trampa? Dio golpecitos con los dedos sobre el escritorio. Esto es una jugada de arrogancia. Créeme, ya nos hemos ocupado de bastantes de ellos en la tribu. Papá no se equivoca, dijo Yan, hablando por primera vez. Mamá siempre decía que la mejor manera de convencer a un castillo de que abra sus puertas es hacer el papel de cobardes desordenados que intentan retirarse. Entonces abrirán sus puertas y saldrán para acabar contigo, y entonces es cuando te vuelves contra ellos. Los nobles arrogantes siempre tienen una idea inflada de su autoestima y de su genio en el campo de batalla. Pero no se trata de un duque cualquiera, dijo Nora. Se trata de alguien lo bastante poderoso como para llamarse a sí mismo un dios. Yan sonrió. Eso es solo un nivel más alto en términos de arrogancia, ¿no? Yan puede tener razón, dijo Weiss. Tenía los ojos cerrados y un suspiro cansado se le escapó. Por mucho que a Salem le guste jugar el papel de omnisciente, las órdenes que envía la iglesia no siempre tienen mucho sentido. Por ejemplo, nuestros esfuerzos por capturar al Señor Oscuro en Mistral. Nos enviaron una cantidad lamentable de elegidos y nos dijeron que peináramos un país entero por si acaso nos lo encontrábamos. Salem también puso a mi madre a cargo, quien llevó a Mistral a la ruina y la perdió ante una rebelión. Salem toma malas decisiones y nadie se atreve a cuestionarlas porque se clasifican como sabiduría divina. Estar rodeado de personas que simplemente aprueban tus decisiones durante miles de años no va a hacer mucho por tu capacidad para registrar malas decisiones. Era difícil discutir con eso. Salem estaba rodeada de aduladores y aduladoras, y ella tenía un enorme martillo para golpear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso cuando tomaba decisiones terribles, la fuerza pura de la iglesia generalmente podía hacer que funcionaran mediante la fuerza bruta. Esta es su solución de fuerza bruta, dijo Jaune. No puede ser que nos derroten con una fuerza tan pequeña, así que deben estar planeando capturarme o asesinarme. Tienen que saber que él estará en el centro de un ejército, dijo Siena. ¿Lo hacen? Preguntó Weiss, agitando una mano en el aire con desdén. Ha demostrado ser un maníaco que asalta una ciudad costera, alguien perdido en la locura. Si estaba dispuesto a salir de Menagerie como un idiota, ¿qué nos dice que no se alejará de su ejército de la misma manera? O, mejor aún, que no lanzará otra incursión contra un solo barco que los suyos puedan interceptar. ¿Acaso importa de cualquier manera? Preguntó Ruby, sorprendiendo a todos. No importa para qué están aquí. No es como si pudiéramos renunciar a la oportunidad de deshacernos de un montón de elegidos de una sola vez, y tampoco podemos dejarlos solos y dejar que recolecten suministros para cuando llegue el ejército principal. Cualquiera sea su propósito, tenemos que atacarlos. Yan resopló, se frotó la nariz y dijo.
G. Hablas como una verdadera Branwen. Soy una rosa. Sí, y parece que también hubiera sido una verdadera Branwen. Estoy totalmente a favor de esto. Es mejor que los ataquemos a ellos y que ellos nos ataquen a nosotros. Aquellos que solo reaccionen están condenados a perder. También podemos tenderles una trampa, dijo Weiss. Tenemos un cebo que no podrán ignorar. Todas las miradas se volvieron hacia Jaune, lo que no le sorprendió. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz, ignorando las suaves risitas de Ozma en la parte posterior de su cabeza. Debería haber esperado esto, pero ella tiene un buen punto. Si me ven solo, o con un grupo pequeño, entonces no hay forma de que puedan ignorarlo. Simplemente no sería una experiencia divertida. Por supuesto, también podrían disfrazar a alguien como él, tal vez Sam, pero eso los pondría en peligro mortal, y todos en el ejército lo verían como el tipo de persona que sacrificaría a sus aliados. Tendrá que aferrarse un poco más a su locura, dijo Weiss. Esperan que sea un lunático delirante. Puedo interpretar el papel. ¿Puede? Ozma tiene recuerdos de antiguos anfitriones que enloquecieron bajo su influencia. Puedo volverme loco si es necesario. Entonces planeamos una emboscada, dijo Siena, tomando el control una vez más. Él estaba feliz de dejarla y de dejarle a ella todo el trabajo duro de organizar el ejército. Haré que los grupos de exploración se alejen del lado occidental del país por ahora. No les demos ninguna razón para pensar que los han atrapado. Nuestros emboscadores tendrán que ser los mejores que tenemos, nuestra élite. Tomará un día al menos identificarlos. ¿Qué tan grande es la fuerza que estamos pensando? Son 100, dijo Nora. Pero también son elegidos. ¿Serán los mejores elegidos o los que ella puede permitirse descartar? La pregunta estaba dirigida a Weiss y Pirra, quienes mejor lo sabrían, y Weiss fue la primera en responder. Sinceramente, podría ser cualquiera de las dos cosas. Incluso los elegidos de bajo rango serían suficientes en estos números, pero podría haber algunos con mucha experiencia al frente. O podría ser lo mejor de lo mejor. Realmente depende de cuán arrogante sea ella y cuán pobre haya sido el trabajo de la iglesia al pensar por sí misma. Es una situación de crisis para ellos, dijo Pirra. ¿Cuántos siglos han pasado desde que un señor oscuro causó tanto daño? Incluso si no fuiste tú quien causó nada, tanto Mistral como Atlas han caído, y es probable que la fe en la iglesia esté disminuyendo. Creo que habrán enviado a elegidos de alto rango. Tal vez no sean los mejores, pero ciertamente algunos de los más fuertes que les quedan. Realmente no pueden permitirse que los vean tomándose las cosas con calma después de un ataque a una ciudad del valle. Entonces, suponemos que la calidad es alta, dijo Siena, frunciendo el ceño. No sé cómo se traduce eso a nuestras propias tropas. Probablemente sea deficiente. Para rodear y derrotar a 100 de ellos, honestamente podríamos necesitar 1000 de los nuestros. No será una diferencia tan drástica, dijo Pirra, pero si podemos permitirnos superarlos en número tan grande, entonces deberíamos hacerlo. Taiyang tarareó. No será fácil introducir a 1000 personas en posiciones de emboscada. Ni tampoco conducirlas hacia una emboscada. Weiss se aclaró la garganta. Quizás tenga una idea al respecto, pero necesitaré la ayuda de Yan. El bandido levantó una ceja. No soy muy bueno en todo esto de la planificación. Solo te lo advierto. Ya lo suponía, Weiss puso los ojos en blanco. Pero, ¿qué tan bueno eres golpeando a alguien hasta dejarlo morado con tus puños? Yan sonrió. Eso creo que lo puedo hacer. Weiss suspiró. Maravilloso, la cazadora superior Glinda Goldwitch no estaba tan segura de su misión como hubiera deseado. Tal vez no le correspondía cuestionar la sabiduría de la diosa, pero no podía evitar hacerlo. Tal vez fuera un defecto personal suyo. Si era así, tendría que hablar con un sumo sacerdote al respecto en su casa y tratar de mejorar. Pocas personas compartían sus preocupaciones. Estaban ansiosas y seguras de sí mismas. Arrogantes, no pudo evitar pensar. O tal vez simplemente eran más fieles que ella. Aún así, que los enviaran a Mistral con solo 100 de ellos para encontrar y matar al Señor Oscuro. Este era un plan que bien podría haber funcionado si los hubieran enviado inmediatamente después de su aparición en los torneos de primavera, pero la diosa se había mostrado poco entusiasta con respecto a la persecución. Mistral se encargaría de ello. Willow-Westsnee se encargaría de ello. Todos habían visto cómo sucedió eso. Cazadora superior. Cinderfat se acercó a ella. La muchacha, una mujer en realidad, se llevó la mano al pecho y esperó a que Glinda asintiera para darle permiso para hablar.
Había algunos entre las filas que pensaban que Cinder sería una excelente cazadora superior algún día, y podría serlo. Pero, por ahora, la joven estaba demasiado segura de sí misma y de sus habilidades. De cualquier manera, tenía algo que contar, así que Glinda asintió. Habla. El campamento ya está instalado. Los exploradores han regresado y nos han informado de que varias aldeas cercanas han sido quemadas hasta los cimientos. También los cultivos y los campos. Obviamente, no había nadie viviendo allí, pero alguien ha venido recientemente y se ha asegurado de que no podamos recoger suministros de ellos. Probablemente las fuerzas de Menagerie, dijo Glinda, cansada. Habían traído suministros en abundancia para ellos mismos, pero sabía que el ejército principal sufriría por esto. Una medida inteligente de su parte para robarnos suministros. Me pregunto hasta qué punto se han exagerado los rumores sobre su locura. Podría ser otra persona en el ejército quien tome estas decisiones, señora. Podría ser, sí, pero también podría no serlo. Glinda no era de las que les gustaba apostar por probabilidades tan inciertas, pero no era la única cazadora superiora que estaba allí. La cazadora superiora Juliana entró en la tienda a grandes zancadas, empujando la solapa hacia atrás. Era una mujer militante que se especializaba en artes del aura cuerpo a cuerpo, un contraataque a la propia magia de Glinda. Por eso las habían enviado a ambas, para complementarse, pero eso no significaba que se llevaran bien. Ningún señor oscuro ha sobrevivido tanto tiempo sin volverse loco, dijo. No dejes que tus dudas personales influyan en las cazadoras, Glinda. No, Juliana. Simplemente creo que es mejor que seamos cautelosos. Esas no fueron órdenes divinas. ¿Acaso piensas cuestionar su sabiduría? No lo sé. Pero se nos confió esta tarea, y parte de esa confianza se extiende a nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones. La diosa nos guía, pero no nos guía en cada paso del camino. Debemos recorrer el camino nosotros mismos. No me cites doctrinas. No soy una hermana neófita. Juliana despidió a Cinder con un gesto de la mano y, aunque la chica claramente quería quedarse y ver cómo se desarrollaba la discusión, inclinó la cabeza y se escabulló. Juliana esperó a que se fuera antes de continuar. Nuestro primer paso es simple. Debemos encontrar al ejército y dónde se esconde. Dado que necesitan alimentarse y que quemaron cultivos aquí, solo puedo suponer que están al otro lado del país. Eso tendría sentido dado que estaría más cerca de Menagerie. Es una suposición acertada, dijo Glinda, moderando su propio desagrado por la mujer. Pero también debemos suponer que nos superan en número por muchos grados. Juliana puso los ojos en blanco. No hace falta decirlo. No estoy sugiriendo un ataque total. Debemos, superiores cazadoras. Una joven apareció en la tienda, entrando sin permiso. No era lo que se hacía, pero, dada la alarma en su voz, Glinda confió en que hubiera una buena razón. Juliana también. Informe. Gritó. ¿Qué pasa? Nuestro grupo de exploración encontró a una cazadora herida en la espesura. Jadeó la muchacha. Estaba cubierta de sudor. Estábamos patrullando como se nos había ordenado cuando vimos que se utilizaba magia de señales, un hechizo blanco lanzado en alto. Sabíamos que no era uno de los nuestros, pero investigamos y encontramos a una cazadora que afirma que el señor oscuro la mantuvo prisionera. Me enviaron por delante para advertirles de nuestro regreso. La niña se interrumpió, jadeando en busca de aire. Era evidente que volvería tan rápido como sus piernas se lo permitieran. ¿Cómo está herido? Preguntó Juliana. ¿Cómo pudo escapar? Preguntó Glinda. Malamente, pero no de gravedad. Está muy magullada y maltrecha, pero no hay nada duradero. Dijo que la tenían prisionera y la torturaban, y que no le darían un cuchillo para arruinar la diversión. En cuanto a cómo, no pregunté. Perdóname. Está bien, dijo Glinda. Descansa un poco. ¿De qué dirección viene tu grupo? Al este, señora. Juliana y Glinda se dirigieron rápidamente hacia allí, lo que permitió que la cansada muchacha recuperara el aliento y se recuperara en el campamento. ¿La única fugitiva del ejército del señor oscuro? Todo parecía demasiado conveniente para Glinda. No deberían habernos traído a alguien. Podría ser una espía. Tu paranoia no te hace ningún favor, dijo Juliana. Veámoslo con nuestros propios ojos antes de decidirnos por una cosa u otra. No pasó mucho tiempo antes de que vieran que el grupo regresaba. La razón de su lentitud era evidente por el hecho de que dos de ellos habían levantado a una niña entre ellos y la llevaban en brazos.
El cabello de la niña era blanco, algo que resultaba familiar, y se dio cuenta de por qué cuando se acercaron. Era la hija de Willow Schnee. La más joven. Cazadoras superiores. Dijeron las mujeres, sin saludar, pero tenían las manos ocupadas, así que no era un problema. ¿Regresó Elaine con nuestra misiva? Sí. ¿Es esta la que encontraste? Se acercó Juliana. Tu nombre, cazadora. Weiss Schnee, señora. La voz de la chica se quebró y Glinda hizo una mueca de dolor mientras levantaba la cabeza. 2 ojos morados, un labio partido y moretones en el cuello y los hombros. Glinda casi podía distinguir las marcas de los dedos alrededor de su cuello. Diosa, susurró Juliana. ¿Qué te pasó? ¿Cómo sucedió esto? ¿No llegaste a Atlas? Preguntó Glinda. Después de la caída de Mistral. Lo hice, señora. Weiss se dejó llevar hasta una roca y la depositó en el suelo. La niña apoyó ambas manos sobre ella para mantenerse erguida. Pero cuando los Grimm atacaron, nos obligaron a huir con los demás. Nuestro barco fue atacado y abordado, por lo que supuse que eran piratas, pero que luego resultaron ser faunos de Menagerie. Juliana inhaló profundamente. ¿Ya en ese entonces rondaban por nuestras aguas? Weiss asintió. Nos tomaron prisioneros. Nos llevaron a Menagerie y, más tarde, me trajeron con sus fuerzas cuando el Señor Oscuro se separó de la isla. ¿Dividir? Preguntó Glinda. No fue desterrado, pero se fue. La chica se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. No vi ni escuché todo, pero lo que deduje es que quería atacar Vale. Muchos faunos sintieron que le debían la vida y aceptaron, pero muchos más se negaron, diciendo que no tenían ningún problema con la iglesia. Parecía que podría llegar a una guerra civil, pero luego el Señor Oscuro decidió irse con aquellos que le eran leales. Me sentí atraída por él. Interesante. Glinda había pensado que Menagerie y el Señor Oscuro estaban totalmente comprometidos el uno con el otro, pero esto explicaba por qué él abandonaría la isla fortaleza. Se había visto obligado a irse y no debía haber querido arriesgar sus fuerzas en una guerra contra los isleños, así que tomó la opción más segura. ¿Cómo escapaste? Preguntó Juliana. Un fauno se apiadó de mí y abrió mi jaula. Una mujer, añadió, a la que no le gustó oír lo que se planeaba para mí. Weiss cerró los ojos y se mordió el labio. Había rumores de que me entregarían a los hombres para que se entretuvieran antes de la batalla. Que disfrutarían de la oportunidad de probar a una cazadora. Se oyeron jadeos y silbidos de todos los que estaban al alcance de la mano. Semejante destino podría considerarse peor que la muerte, y bien podría haber conducido a la muerte también. El monstruo, susurró Juliana. ¿Y no te detuvo? No estaba allí, dijo la niña. Estaba fuera toda la noche, absorbiendo su aura. ¿Sifón? Glinda miró a Juliana, pero estaba claro que ella tampoco estaba familiarizada con el término. ¿Qué significa eso? Preguntó Glinda. ¿Estaba inconsciente? ¿Y Sifón? ¿Ese era un hechizo de algún tipo que estaba usando? ¿Qué? Weiss parecía sorprendido. Por supuesto. Perdóname, olvidé que nadie lo sabría. Ha sido un momento difícil para mí. ¿Puedo tomar un poco de agua? Una de las cazadoras que la había traído se apresuró a irse y regresó pronto con un odre de agua, del que la muchacha primero bebió y luego se echó agua en la cara. Estaba cubierta de barro y estaba claramente agotada por la marcha a través de Mistral. Glinda se sorprendió de haber llegado tan lejos. El Señor Oscuro, Weiss hizo una mueca. Fluctúa entre la cordura y la locura. Es como las dos caras de una moneda. A veces es él mismo, más sereno y cuerdo de lo que jamás he visto, y otras veces es un loco delirante. Sus asistentes más leales lo mantienen alejado del ejército principal cuando eso sucede. Los faunos solo lo ven cuando está más sereno. Glinda asintió. Es extraño. Siempre ha sido así, están locos o no, nunca se alterna. Es una forma que ha encontrado para controlarlo, dijo la niña. ¿Para controlar al Señor Oscuro? No. Su influencia. Su magia. Yo, no lo entiendo todo, pero su cordura se desvanece a medida que avanza el día, y luego sale del campamento con algunos de sus aliados más confiables. He oído de otros que hay una gran exhibición de magia cuando lo hace. Luces brillantes, explosiones fuertes y vientos huracanados. Y luego regresa unas horas más tarde, exhausto pero tranquilo y sociable. Se ríe con su gente, habla con calma y es tan cuerdo como cualquier hombre que haya visto en mi vida. Glinda se quedó en shock. Parece que Juliana también lo estaba.
Lo llaman sifón, y escuché que se trata de quemar la magia del Señor Oscuro para que no se vea abrumado. Creo que es el aura la que lo corrompe, y que se mantiene con un aura baja. Que la gasta toda cuando las voces se vuelven demasiado poderosas. Era una teoría interesante y nueva. Glinda, como cualquier otra persona en la iglesia, sabía que el aura entre los hombres estaba envenenada con la mancha de Ozma, el dios oscuro, el señor oscuro, y que el aura entre las mujeres estaba libre de esa mancha gracias a la influencia de Salem. No había pensado que fuera tan literal que la mente y la influencia del señor oscuro se mantuvieran dentro de esa aura, pero tenía un extraño sentido. ¿Estás diciendo que viaja solo para agotar toda su aura y luego regresa a su campamento sin ninguna? Preguntó Juliana. Había emoción en su voz. No está solo, dijo Weiss. Tiene a sus aliados más confiables con él. Todos tienen aura y algo de entrenamiento en magia. No sé cuántos lleva. ¿Menos o más de 100? No estoy tan seguro. Solo lo he visto salir con una pareja a la vez. No sé si eso significa 2 personas, 10 o 20, pero desde luego no tiene 100 personas tan cercanas a él. Ni siquiera 30. Hay muchas más que tienen aura y pueden usarla, quizá cientos, pero son aficionadas. Las he visto. No son mejores que una hermana neófita. ¿Cuándo sucede esto exactamente? A última hora de la tarde. No sé a qué hora, después de la cena, pero antes de que se vayan a dormir. La hora exacta varía, estoy segura, pero siempre es cuando hay luna. No sé si es por alguna razón. Quizá necesite tener la mente despejada antes de dormir. A Juliana no le interesaban los detalles, solo la oportunidad. ¿Y puedes guiarnos de regreso al campamento del que te sacaron? Weiss asintió, cansado. Puedo. Pero perdóname, estoy exhausto, por supuesto. Esta noche no, Juliana hizo un gesto hacia las 2 cazadoras. Llévenla a recibir atención médica, comida y bebida, y luego búsquenle una tienda de campaña para compartir durante el día. Asegúrense de que descanse. Sí, cazadora superior. Glinda esperó a que se fueran antes de hablar. No me gusta esto. Me parece demasiado conveniente. ¿Demasiado conveniente? La fe de esa chica en la diosa fue recompensada con su escape, y nuestra fe también fue recompensada. La oportunidad perfecta para atacar mientras él no solo está lejos de sus aliados, sino exhausto en mente, cuerpo y aura. Esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Parece demasiado bueno para ser verdad. Tu mente está nublada por la duda, hermana. Y la tuya está nublada por la fe, quiso responder, pero no lo hizo. No era un insulto ni una crítica, y solo sacaría a la luz los propios temores de Glinda. Tal vez estaba siendo tonta de todos modos. La diosa no los había guiado por el mal camino en miles de años, y sin embargo, aquí y ahora, Glinda encontró espacio para criticar. Eso era arrogante de su parte, ¿no? Simplemente asumir que sabía más, cuando 10.000 años de historia demostraban lo contrario. ¿Al menos podemos tener cuidado? Preguntó Glinda. Vamos a investigar esto primero y ver si es verdad. Una noche. Eso es todo lo que pido. Juliana parecía no querer ceder ni siquiera a eso, pero al final suspiró. Muy bien. Una noche. Nos moveremos y dejaremos que ella nos guíe para acercarnos, y luego tú y yo nos mudaremos solos para ver este sifón en acción. No atacamos aunque lo sea. Por supuesto. No corremos riesgos. Observamos. Pero, si es como ella dice, entonces no habrá ninguna duda la noche siguiente. Nuestra fuerza lo estará esperando en una emboscada y lo capturará. Y lo mataremos, gruñó. Capturarlo es un riesgo demasiado grande. Acabaremos con su vida allí mismo. Glinda asintió y aceptó el compromiso, como Juliana había aceptado el suyo. Apoyaré ese plan. Excelente, Juliana sonrió una vez más. Es bueno que estemos unidos en esto. Ven, preparemos a las mujeres y recopilemos suministros. La muchacha necesitará descansar, pero mañana por la mañana deberíamos estar preparados para partir y comenzar nuestra marcha a través de Mistral. Esta guerra llegará a su fin aquí y ahora, y evitaremos que Vale corra la misma suerte que esta tierra triste. Vengaremos a los fieles que murieron aquí y traeremos paz a sus espíritus y al de Willow-Schne. Glinda asintió, pero no pudo evitar preguntarse cuán en paz estarían los espíritus aquí si supieran que Willow-Schne iba a ser honrada. La mujer había sido una tirana. No. No me corresponde cuestionarlo. La diosa debe haber tenido una razón para esa decisión. Todo tiene un propósito y todos tienen su lugar. Si no puedo ver la sabiduría divina en esta acción, entonces eso no significa que no la haya.
Solo significa que no soy lo suficientemente sabia para verla. No tuvo tiempo de dudar, así que decidió pasar la noche en oración y contemplación para aceptar mejor su papel y la sabiduría de la diosa que la había enviado allí.